Bueno, hoy fuimos testigos de un hecho histórico, que es la enorme movilización del equipo de salud que copó las calles de Córdoba, protagonizando un verdadero cordobazo de la salud pública. Esta lucha puso en evidencia lo que venimos denunciando desde hace años, que es el vaciamiento de la salud pública, que no da para más. Y por eso el equipo de salud dijo basta. De hecho, hoy aprobaron un paro por tiempo indeterminado, y no es para menos. Porque el desfinanciamiento es crónico. Solo por mencionar un dato, en el 2012 el presupuesto en salud representaba el 10% del total, y ahora en el proyectado, en el 2023, es apenas el 7%. Esos puntos que se pierden se manifiestan en peores salarios, en faltas de insumos, en precarización. Y a esto hay que sumar que la demanda aumenta a medida que la crisis se agudiza. Cada vez son más las personas que tienen que recurrir a la salud pública porque se quedan sin obra social, ya sea porque son despedidos o porque sus trabajos son precarios e informales. Y la sobrecarga laboral es enorme. Ni hablar cuando el gobierno provincial cierra directamente un centro de salud, como es el caso del IPAD. Porque sí, señores y señoras, aunque parezca difícil de creer, este gobierno cierra centros de salud. Y en este caso del IPAD, la demanda pasa a los ya agotados y precarizados trabajadores del neuropsiquiátrico. A estas pésimas condiciones laborales se suma el maltrato, el verticalismo, la violencia que sufren diariamente. La salida del exministro Cardoso, imputado por las muertes en el neonatal, no es un rayo en un cielo despejado. Es la punta del iceberg de una política sanitaria desastrosa. Incluye el autoritarismo y el silencio como forma de ocultar el desastre. Hasta un memo sacó el exministro poniendo un bozal al equipo de salud para que no diga nada de lo que pasaba en los hospitales. Pero como vengo diciendo, en cada uno de los hechos bochornosos del PJ cordobés, la mugre que siempre intentaron poner bajo la alfombra, bueno, hoy está saliendo a la luz. No podemos olvidar, además, de que venimos de atravesar una pandemia que puso en vilo a todo el planeta. Y el personal de la salud que hoy estuvo marchando esta mañana en las calles es el que le puso el cuerpo, el que arriesgó su vida, el que se puso al hombro los hospitales en un contexto de incertidumbre y de abandono total. Se les dijo héroes, se les dijo esenciales, pero la cruda realidad es que son pobres y se sienten descartables por parte del gobierno provincial y están agotados. Hoy estaba en la marcha y he hablado con una residente que después de hacer una guardia de 24 horas sale y se tiene que ir a trabajar 12 horas más a otro lado para tratar de llegar a fin de mes. Es realmente escandaloso. Debería darles vergüenza que quienes cuidan la salud de la población tengan que estar hoy parando y marchando porque su salario básico no llega ni a la mitad de la canasta básica familiar. Incluso hay profesionales, como ya es de público conocimiento, que están renunciando porque las condiciones de trabajo son insostenibles. Y el reclamo que levantan es tan simple como cobrar un salario digno. ¿Cuánto cobran ustedes, legisladores y legisladoras? ¿Cuánto cobra PM? Que siempre le pone la firma a las paritarias del sector de salud a la baja y sin consultarles nada. Mientras se jubila con privilegio y los jubilados de la salud son pobres. ¿Cómo se explica que hoy, mientras miles de trabajadores de la salud estaban en las calles, los del CEP hayan estado escondidos en su gremio? Los trabajadores son muy claros, el CEP no los representa y exigen paritarias específicas del sector de salud. Entonces el gobierno provincial tiene que dejar de ningunearlos y respetar las herramientas
gremiales que eligen los propios trabajadores. Ellos también reclaman el pase a planta para terminar con la precarización, que es moneda corriente, tanto en la salud como en otras dependencias estatales. Yo creo que lo conté una vez cuando me fui a vacunar al San Roque. Una enfermera con 6 años de trabajo sigue figurando como becaria. Y ni siquiera como becaria del Ministerio de Salud, sino como becaria del Ministerio de Desarrollo Social. No puede ser que sigan teniendo a los trabajadores así. El personal contratado para la contingencia de COVID sigue esperando que se regularice su situación. Los pase a planta nunca se hacen acorde a la ley, siempre son excepcionales y, como bien denuncian los trabajadores, se usan para extorsionar. Mientras tanto, falta personal de salud en todos lados. Pero bueno, evidentemente a Schiaretti la salud pública no le importa en lo más mínimo y su política sanitaria es la desidia total. Por eso esto estalla como estalla. Piden también la inclusión en el grupo ocupacional 1 de todas las licenciaturas, porque todas las profesiones del equipo de salud, que es un equipo interdisciplinario, tienen que ser valoradas como corresponde. Piden también el 82% móvil para las jubilaciones, que la caja vuelva a sus verdaderos dueños, es decir, a las y los trabajadores activos y pasivos. Bueno, tengo el orgullo de decir que para cada uno de estos temas hemos presentado proyectos en esta legislatura. Proyectos que no los hice yo sola entre 4 paredes, sino que fueron elaborados colectivamente, justamente con los protagonistas, con los damnificados, con los sectores de salud. Y también tengo la pena de recordar que por decisión política del oficialismo, ninguno de estos proyectos fueron tratados y siguen durmiendo en algún cajón. Para ir terminando, déjenme leerles una parte de un escrito que me hicieron llegar hoy los trabajadores y trabajadoras de la salud cuando finalizaron su asamblea. Ahí dicen: nuestra lucha no es solo por mejorar las condiciones laborales y salariales, sino también por cambiar el rumbo de la política sanitaria de la provincia, para que se fortalezca el sistema público con más personal e infraestructura, se termine la precarización y la violencia laboral. Por eso es imperioso mejorar las condiciones laborales y salariales del equipo de salud y para eso es imprescindible que se escuchen los reclamos de los trabajadores y usuarios. En este sentido, volvemos a reiterar el pedido a la ministra Barbás de que abra un diálogo con los trabajadores de la salud pública para escuchar nuestros reclamos. Es decir, piden que se los escuche y llegó el momento de que dejen de hacer oídos sordos. El gobierno, por supuesto, pero también esta legislatura que viene jugando un papel lamentable, que se debate entre discutir proyectos para criminalizar la protesta social y buscar la forma de apañar al corrupto de González. En este preciso momento están las familias afuera reclamando justicia. Entonces, ¿hasta cuándo piensan ignorar los reclamos de la sociedad? Desde esta banca reafirmamos nuestro compromiso con la enorme lucha del equipo de salud y exigimos que se les dé una respuesta a la altura de las circunstancias, porque sin trabajadores y trabajadoras no hay salud pública. Muchas gracias.